de conocerlos, de venir por primera vez a Aguascalientes. Muy emocionado de conocer la feria, de la historia de la feria, del cariño que toda la gente tiene por la feria en México, donde cuando decíamos que veníamos, dijeron, la vas a pasar como la gente muy feliz y sí lo sentí cuando me bajé del avión, el cariño de la gente, como que no he venido mucho, pero que han pasado cosas con mis canciones, así que estoy muy feliz de descubrirlos. Que la próxima vez no pasen tantos años. Y hombre, desde mi época del colegio empecé a actuar. Trabajé muchos años en un taller de teatro, en la televisión. Así fue como una vocación que siempre tuve. La música aparentemente me apartó, pero también tuve un programa underground donde hacíamos locuras. He tenido un lugar desde hace ya muchos años que hoy se conoce como el Copia House, que es... bajarle un poquito. Sí, ya. Gracias. Que es un lugar donde he hecho trabajo con actores y músicos. La verdad que no sé por qué me gusta disfrazarme, pero ha sido como mi vocación. Entonces, claro, lo tomé tan en serio durante muchos años que era lo que más hacía. Después la música como que me llevó a dar vueltas por todas partes. Y he vuelto a trabajar, trabajé en una serie que... ¡Ajá! ¡Venga para acá! Trabajé en una serie que está un poco inspirada en mí, en un poco la defensa de la música local. Entonces es un colegio donde hay énfasis en música y hay diferentes vertientes dentro del colegio de la música. Y yo llego como a defender, con el profesor, a cambiar un poquito la historia de unos estudiantes, porque es una serie de jóvenes, ¿no? Donde trabajé con mi hija Elena. Y volví a hacerlo, digamos, de esa manera más formal. Una historia, por supuesto, de Disney, muy espectacular, pero tiene ese cuento de que está hecho como en un lugar de la localidad, de esa localidad que yo vengo, que es como esta localidad, que tiene lo suyo también. Y bueno, no, muy contento de volver a la actuación. Y Cantinflas, sí, nos creamos con admiración y adoración de Cantinflas en ese teatro en Santa Marta donde íbamos a ver sus películas. Mi papá, la primera vez que encontré la palabra filántropo, mi papá me decía, ¿qué es un filántropo? Yo no entendía de chiquito qué es un filántropo. Y hoy trabajo en la filantropía, hoy me gusta la filantropía. Entonces vemos en él un personaje muy especial, ¿no? Y mis hijos de todas mis generaciones, yo tengo 4 hijos, 2 muy grandes, 2 más pequeños, los he criado también viendo Cantinflas y a, ¿cómo se llama? A Pardavé y a Tintán y bueno, todas esas cosas que nos dio el cine de México. El humor, ¿no? Siempre lo agradecí mucho el humor. Y tras rapero, yo trabajo en la ciudad donde nací, que es un lugar muy especial y un día, digamos que siempre el artista lo invitan, lo llaman, lo buscan para que vamos a hacer esto para esta fundación, vamos a hacer esto, y he pasado mi vida con una guitarra disfrazado haciendo algo por alguna fundación de alguien que quería hacer algo y un día mi esposa le dijo, no, tienes que vamos a trabajar por algo tuyo, porque está alguien, haces de todo y vienes a Santa Marta y te quejas por esto y te quejas por lo otro. Trabajemos, busquemos la manera de acercarnos a lo público, a lo privado, acercarnos a todas, a otras fundaciones que trabajaran, y en esas estoy, pero con una salvedad importante, y es que descubrí que ese territorio de donde yo he tomado mi música, me necesita. Entonces, tal vez empecé sin saber a ciencia cierta por qué lo estaba haciendo, y hoy que tengo más conciencia de ese lugar de donde yo vengo y de descubrir de dónde nacen las cumbias y por qué los vallenatos y por qué esa forma de cantar y por qué como ese poder que tiene nuestra música, entender, ver la región, ver el territorio y decir, Dios mío, ¿cómo hemos olvidado esto? ¿No? Yo lo empecé a presentir en aquella tierra del olvido, que fue un disco de mis primeros discos, lo que digamos hoy con Cumbiana lo tengo mucho más claro, ¿no? Ese territorio donde nace la cumbia y por qué después la cumbia
se vuelve algo más global. Y ahí poner entonces todo el esfuerzo. El esfuerzo trabaja en tres frentes, trabajo en ciudad, hemos propuesto cosas en la ciudad, traemos un evento a la ciudad para que hablemos de sus virtudes y de sus problemas. Trabajo en un barrio, que es el barrio Pescadito, donde nació el Pío Valderrama, la familia Falcao, un barrio popular al pie del puerto de Santa Marta, que nos ha dado grandes figuras en la cultura, en el medio. Y trabajo en la región, somos una región, somos un parque. Santa Marta es una ciudad-región, tiene la mayor altura de Colombia, la Sierra Nevada de Santa Marta a sus espaldas, tiene el mar Caribe al frente, tiene al lado izquierdo la desembocadura y el delta del río más grande de Colombia, que desemboca, y a la derecha el desierto de la Guajira, que tenemos limítrofe con Venezuela. Entonces es un parque natural, debería ser un parque natural. Entonces hay muchas necesidades, y ese es como... Y entonces yo digo, ¿qué canto para eso? Yo no sabía que cantaba para eso. Yo pensé que cantaba para, no sé, para ser colombiano, para tener una identidad clara, pero más que para eso hoy entiendo que trabajo para la gente. Muy amigo, muy querido conmigo. Vicente fue muy querido conmigo. Claro, lo heredé porque él quería mucho Colombia, como yo era colombiano, heredé ese cariño de ellos, ¿verdad? Pero con Carlos, algo muy especial, porque con Carlos nos encontramos en los últimos Grammy y me dijo, necesito hablar contigo, porque estoy haciendo una canción para Huamantla, mi tierra, mi pueblo, y quiero que tenga ese vallenato. Es una canción romántica, pero él quería invitarme para... Imagínate, que ese ha sido como mi obsesión, cantarle, valorar las localidades y cantarlo. Entonces lo primero fue como investigar mucho de los mantras, a ver cómo yo podía aportar. Pero él estaba emocionadísimo. Y yo mañana me monto en un avión para irme allá a grabar con él en 3 lugares diferentes, 3 momentos diferentes del video. Y es una canción hermosa, él hizo una canción hermosa, yo simplemente, sabiendo lo que él estaba haciendo, lo que quería, le metí un cuento. La rumba, rock and roll. Pero muy hermoso, además me da felicidad que él me invitara a aprender de Huamantla, a conocer un poco de su historia, para escribir más bonito de ella. Y ahora saber que me voy para allá, que me parece súper emocionante. Acompañarme en su patriotismo me parece bacanísimo. Sí, yo le aposté con la música local, como que en un momento en mi vida yo tenía la posibilidad de oír a alguien que me decía, haz esta música y vas a ser famoso. Y yo ver algo que yo decía, pero si puedo hacer esto, puedo ser original. Yo escogí el camino de ser original, entonces, y de hacer algo por mi localidad, y sentirnos que podíamos hacer cosas aquí, como que no teníamos que irnos para ser alguien o algo en nuestra industria. Ese fue el camino, y eso al final generó toda una corriente, porque apareció. Nosotros, digamos que lo que pasó con nosotros realmente es que nosotros juntamos 2 cosas que estaban separadas. La industria, como yo la conocí, cuando yo grabé mis discos de balada con CBS, hoy Sony, había el mundo tropical, la tropicalidad, las orquestas, llámese salsa, llámese la manera de proyectar los vallenatos en ese momento, lo que hacía México, lo que hacía Puerto Rico, lo que hacía Cuba. Ese era el concepto que teníamos de tropicalidad. Y el pop, que era la balada romántica, lo que se hacía en España, lo que se hacía aquí en México, y como que eran mundos que no se tocaban. Cuando nosotros hicimos lo que hicimos, que empecé cantando vallenatos, pero entendí que yo iba a encontrar mi música moderna a partir de esos vallenatos, que yo no era folclore, porque no podía pretender ser un Alejo Durán o ser un juglar de la provincia de donde yo venía, porque eso son cosas diferentes. Sabía que yo iba a hacer. Entonces terminé haciendo algo que alguien de afuera dijo, mira, eso es tropipop. Estos manes hicieron un pop tropical. Y eso fue lo que terminé haciendo yo después, porque yo después de grabar clásicos de los viejos compositores empecé a inventar mis canciones y empecé a buscar un sonido que yo decía que es el rock de mi pueblo. Es decir, que yo no iba a hacer el rock de nadie, sino que yo iba a buscar el rock como nació el rock, que fue la industrialización de un folclore de músicas tradicionales que cuando llegó la electrificación y la industria de la grabación,
se convirtieron ya no en folclore, sino en rock and roll. Entonces yo dije, yo voy a buscar un rock and roll. Y eso es lo que he hecho. Entonces, ¿qué pasó? Nació un movimiento que es un tropipop, que fue un pop colombiano, una corriente nueva. Eso es Camilo, eso es Yatra, eso son unas nuevas generaciones. Los mismos en Puerto Rico, con W, con Wisin, con Daddy Yankee, que se criaron conmigo viéndome en las televisiones de Puerto Rico porque yo hacía novelas, especialmente una que hice de un boxeador, que la hicimos en Cartagena, para los sanjuaneros y para ellos, los puertorriqueños, fue como una historia. Vieron también en mi música que lo que ellos estaban haciendo del urbano se podía conectar con el vallenato, que yo le pusiera ese vallenato al urbano, y hay canciones que lo pueden ver, ¿no? Que ellos me mandaban para que yo, me tiré un coro vallenato, ¿no? Y cuando uno conoce el origen de la música urbana, entiende que detrás de esos sonidos está la cumbia, está lo típico en Panamá, está el suco africano que llegó al puerto de Cartagena, de Panamá. Es decir, empieza uno a descubrir cosas y al final empezamos a hacer y descubrimos una nueva forma y hay una nueva generación. Entonces ellos no me olvidan, me ven para atrás y me ven ahí como que hey, de este man estaba ahí cuando sí, él nos dio esta herramienta. Y yo para ellos, para Camilo, trabajo con ellos y yo digo, me da pena porque son unos artistas que están siendo muy reconocidos, muy cariñosos y todo el tiempo me dicen no, que cuando yo era chiquito cuando tú saliste, no, tú estás loco, tú el pelo blanco, los pantalones cortos, la guitarra eléctrica, haciendo vallenato, esa vaina, no. O sea, ellos siempre tienen un recuerdo conmigo, entonces me invitan y yo estoy gozando de eso porque me encanta que me quieran, que me trabajo y sí, ha sido muy emocionante con la nueva generación, muy emocionante. Y de todas partes, increíble. El primero que me invitó a cantar, a grabar algo, porque ya todo el mundo cantaba, a mí no me invitaba a nadie. A mí al principio mi música nadie sabía dónde ponerla, porque la gente la quería, pero no había una vaina, un cajón para mí. Esto es rock, esto no sé qué, esto no sé qué, esto no, para mí no había. Entonces por lo general a mí no me invitaban a cantar. El primero que me invitó a cantar fue Michel Tello. Michel Tello fue que es uno de los pioneros del nuevo sonido brasileño. Porque él era de un lugar de Brasil donde llegaba nuestra música, más que a otros lugares de Brasil. Una zona de Brasil, Mato Grosso, que está más cerca de todas las cosas latinoamericanas. Y él, desde chiquitico, quería ser acordeonista con un compadre Gidio, que es el acordeonista que trabaja con él. Y entonces, claro, empezó a hacer su música mucho habiendo oído la nuestra. Entonces un día me buscó en la vida y me dijo, yo quiero contarte una historia, quiero que vengas a Brasil, quiero hacer una canción contigo. Y bueno, allá descubrí yo toda esa historia cuando me llevaron a Brasil. Y me presentaban como compositor de varias de sus canciones y bueno, yo con un montón de señor. Y él sufrió porque nadie me conocía en Brasil. Entonces, para él yo era muy importante porque llegábamos y él veía que nadie me conocía, la vaina, y todo el mundo decía, es que él escribió Déjame entrar, no, es que fue él escribió El amor de mi tierra. Una belleza, ¿no? Me dejo querer de todos ellos y yo me alegro que las nuevas generaciones usen sus raíces, quieran competir con la música del mundo, pero que tengan sus raíces. Muchas gracias por tu percepción. Yo creo que es la manera de me educaron, ¿sabes? Lo que vi en mi casa y además que yo le aposté, como te decía ahorita, no a ser famoso, sino como a sentirme útil para mi comunidad, para mi gente. Y eso me hizo internacional y me llevaron a viajar por todas partes, los mismos colombianos y después los venezolanos y después los mexicanos, ¿sabes? Y me llevan por todo el mundo. Y me llevan por todo el mundo porque saben que los represento. Porque saben que lo que van a ver en mis shows tiene que ver con ellos. Y ellos les da orgullo, me llevan a los gringos y a los otros, y a los holandeses, y a los alemán, y los traen y se vuelve una cosa chévere, de verdad. Y yo creo que tiene que ver con lo que yo viví, con lo que uno es, con lo que uno, el lugar donde nace. Pero entender también que nuestro trabajo es como el tuyo, y el trabajo de todos, de un artista es como el que hace muebles y trabaja la madera o trabaja la cámara o el fotógrafo. Todos tenemos al final. Sí, una frase que siempre me gustó era aquella que decía, además que me la dijo ayer un pelado de las maletas en el DF de México, dijo una frase que yo no había olvidado, pero que ya había escuchado, que era, si no se vive para servir, no se sirve. Entonces yo sí creo, siempre viví en una familia servicial.
pero de corazón, de lo natural. Entonces creo que eso, sí, debería ser lo más normal, debería ser lo más natural, pienso yo. Pues para mí lo demás es humo. Nuestro negocio tiene mucho humo y usamos las máquinas de humo para hacer trucos y hacemos trucos. Está ahí la naturaleza de lo que hacemos, pero yo también. Sí, yo no puedo olvidar de que me tiene que sentado frente a ustedes. Sí, no tengo que devolverle todo. Yo estoy escribiendo con Rafa, escribimos con Rafa y con el equipo de Disney el tema del Club de los Graves, que es esta escuela de música donde aparece este profesor y estos muchachos cambian un poquito su forma de pensar sobre la música. Escribí con Rafa una cosa que yo llamo El rol de mi pueblo, una obra de teatro musical donde yo cuento un poco mi vida, un poco, es como, sí, es como la lucha, es una obra de teatro que es mi vida, que es mi lucha, y en la industria, cosas también de mi vida personal que tienen que ver con mis momentos de mi vida, pero la lucha de sacar adelante como un sonido nacional, ¿sí? Y de triunfar con algo de tu localidad, ¿no? Algo que tiene que ver con tu diversidad y con todo lo que eres en un país como Colombia, con las culturas indígenas, con las culturas africanas, de todas las regiones que llegaron del África, con todo lo que somos como Europa, de todo lo que heredamos de España. Sí, es como, al final es como como un mensaje para sentirnos orgullosos de todo eso, de todo lo que somos, porque al final nunca nos sentimos orgullosos de eso. Siempre estamos renegando de que sí. Y al final, a pesar de nuestra tragedia, que están en nuestras historias, en el descubrimiento y todas las cosas que pasaron, al final tenemos algo que es maravilloso, que es toda esa herencia, ¿no? para cambiar nuestro mundo. Tengo canciones que, sí, pero la primera que me atreví a grabar, que es La Tierra del Olvido, que se volvió para mi país como una canción muy especial, que nos identifica, que nos une, que nos pone de acuerdo. Y esa canción la escribí hace mucho tiempo y fue cuando ya decía, bueno, yo he cantado canciones de compositores viejos y tengo que empezar a hacer mis canciones porque hemos encontrado un nuevo sonido, una forma de hacer que está les aplicado a canciones nuevas. Y de esas primeras canciones, Tapamaité, que es una champeta muy cartagenera, está La Tierra, que es como la primera balada tropical de ese movimiento, fue, sí. Esas canciones para mí tienen sí, son muy especiales. O cuando canto La Gota Fría, porque no es una canción mía, es una canción que antes de que yo la grabara ya la había grabado 40 veces. Sí, es una canción tan vieja. Pero cuando la grabamos nosotros de la manera que grabamos, ¿sabes? Fue una canción que se fue por el mundo. Una canción que hablaba de un pueblo, que hablaba de personajes, que todo el mundo me decía, pero eso a quién le va a importar eso, el moralito, y qué bromita, y de esos pueblos a nadie le interesa. Y resulta que a nadie le interesa, y fue la canción que me sacó a llevar a darle la vuelta al mundo. Y sí, esa canción, pero escrito ahora para el nuevo álbum, para Cumbiana. Cumbiana me tiene muy tocado, me encanta todo lo que escribí para el Cumbiana 1, para el Cumbiana 2, que estoy esperando lanzar. Tengo una canción que se llama Cinerama, que es una rola así de mi pueblo, con mucha protesta, protestando. Sí, yo he querido, he querido aprovechar la oportunidad que me da la vida para decirle a mis hermanos colombianos que es una belleza todo lo que tenemos, que nuestro país es divino, que toda nuestra historia ha sido difícil, hay muchas guerras civiles y muchas cosas, muchas diferencias, pero que hemos heredado cosas hermosas de todos, ¿no? Y que tenemos que empezar a reconocernos entre todos. Ese ha sido nuestro principal problema, entender de verdad esa diversidad que somos, que en lo geográfico, en lo biológico, en la biología, en todo es increíble. Y eso, que debemos encontrar ese vestido que nos quede bien de todo lo que somos. Entonces,
siempre mi pensamiento estaba ahí cuando empecé a hacer mi música de una manera diferente, cuando me puse frente a un espejo y me vestí por primera vez para salir la primera vez a bailar, para cantar, como quería que ellos me vieran. Siempre para mí fue importante, eso siempre para mí fue importante. Como que ese mensaje en mi localidad, y por eso tengo mi lugar allá en Bogotá, y he tenido la oportunidad de vivir en muchas partes y de agradecer todo ese cariño, pero, ¿sabes? Volver siempre a mi localidad y seguir trabajando allí donde llevo tantos años trabajando. Creo que ese es un regalo que le puedo dar al Señor. Y música que los sorprenda. Al final, yo no sé qué tanto se van a acordar de uno mañana, pero yo creo que lo importante es lo que haces tu día a día, porque al final es lo que te llevas. Cuando uno se muere, se lleva lo que no hizo. Y lo que no hizo es lo que cualquiera que creas tú sea el mundo que te toca después, eso es lo que te vas a llevar. ¿Sí? Eso es una cosa contigo, ¿verdad? Y con ser útil a la gente. Aparte, eso es increíble. Increíblemente, el último concierto antes de que nos encerraran fue en Ciudad de México, en un festival muy importante que nunca me habían invitado y me invitaron ese año. Y ya me decía la gente, ya estaban hablando y me decían, ¿cómo vas a ir a México? ¿Estás loco? Enciérrate. Y yo decía, no encuentro en mi contrato ninguna cláusula que diga, en caso de una pandemia puedo cancelar mi concierto. Entonces yo fui a hacer mi trabajo y fue muy alegre, demasiado alegre. Había tanta gente y estaba tan alegre y nosotros estábamos tan alegres que yo decía, no podíamos creer lo que iba a pasar enseguida, porque enseguida a mí me tocó. Yo dije, pero ¿dónde te vas a encerrar? Y yo digo, vamos a encerrar a Santa Marta, que está mi papá. Y como nunca estoy con mi papá, no sé cuánto tiempo nos van a encerrar, aproveché cuando nos encerramos con mi papá, que ya es muy viejo. Y cuando nos fuimos a encerrar, y fue tan difícil la presión que nos sacaron. Me hicieron llegar notas que me habían visto en México buscando en un concierto en un noticiero que yo no podía estar ahí porque yo debía estar contagiado. Me tocó irme de mi casa y dejar a mi papá. Y fue cuando empezamos a sentir el miedo de qué es lo que está pasando. Porque está produciendo en la gente una cosa como que ve acá. Lo único que le faltaron fueron las antorchas, porque buscando las antorchas, ¿no? Y ya empezamos a vivir esa locura de no entender todo lo que estaba pasando, lo que nos pasó a todos, mirando desde las ventanas de donde vivíamos, más asustados que el carajo sin saber qué estaba pasando. Y empezar a volverse uno rebelde a ver en qué momento me escapaba por parque a correr o a hacer algo. Empieza uno a pensar qué puedo hacer para superar esta vaina y el miedo y a lavar todas las vainas que llegaban a la casa y a limpiar. Yo no me voy a contar todo lo que me pasaba, todo lo que me pasaba. Pero después de todo, bueno, sí hay que ser agradecido porque ha sido muy difícil. ¿Qué tanto en la manera como han actuado los gobiernos es más correcto? ¿Qué tanto hicimos? Yo creo que hicimos de más sin saber porque no sabíamos qué estaba pasando. Incluso evitamos muchas cosas, pero bueno, para mucha gente ha sido muy triste, muy duro, para mucha gente ha sido muy fuerte. Entonces, desde una casa, desde un computador, trabajar para la fundación, llevar huevos a la Ciénaga Grande, llevar comida a la gente en el barrio donde estamos trabajando con la fundación, arreglar las cosas que no se dañen, y desde la casa como unos locos, porque hay que ayudar todos los días, pero en una situación como esta se pone crítica las cosas, entonces había que estar ahí, había que hacer vainas, y saben que los conciertos virtuales, no, gracias, conciertos virtuales. No pueden ser conciertos virtuales, qué cosa tan fría, tan terrible será eso. Entonces nada, fue complicado y empieza uno a valorar lo que no valoraba. Nunca, siempre estabas de afán y no podías saludar al de la tienda, ni podías tomarte un ratito ahí el tiempo, tomarte un café para hablar con el señor de las flores, que te vende las flores. No había tiempo, no, hablamos mañana, no, estoy muy ocupado, no estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. ¡Tan! El tiempo, señores. Llevar el tiempo. Entonces sí, ojalá nos haya servido de verdad esto para cambiar cosas, porque
Yo lo digo en el nuevo disco. Muchas cosas de el disco, el nuevo disco, por supuesto, tiene muchos de estos pensamientos, ¿verdad? De valorar cosas que están ahí en lo nuestro, además, en nuestra mente, en nuestro pueblo, en las calles que vivimos todos los días. No, realmente no. México ha sido medio esquivo para mí, muy esquivo, porque no ha sido fácil de venir a cantar. Siempre hay alguien que se puede organizar, pero digamos que no es... Es increíble, pero tal vez es el país que más ha recorrido promocionando desde que algunos de ustedes estaban en el colegio muy chiquitos. Y no es el lugar en el que más he cantado, no es el país en el que más he tenido posibilidad de cantar. Y no es una queja, no mucho menos. ¿En la Feria de Cozumel en mayo? ¿Ah? En la Feria de Cozumel en mayo. En la Feria de Cozumel en mayo. Sí, no, por allí me han llevado de la alcaldía de un pueblo, me llevaron una vez para que yo hablara de valores. Una alcaldesa me decía, necesitamos más música de valores. ¿No? Preocupada por su ciudad, por lo que ve la juventud. Y me han llevado. Y por ejemplo, en toda esa parte costeña, y ya por supuesto hay cosas que no. En toda esa parte de Veracruz, he descubierto. Conozco algo de la historia de ida y vuelta de nuestras músicas. Colombia, en México, tiene una historia de ida y vuelta muy hermosa, y la gente no la conoce. Esa historia no se conoce. Como en los años 20 el bambuco colombiano, que era la música que traía la poesía colombiana, fue como la balada para esa generación de México. Y porque un famoso escultor colombiano, contratado por la ciudad de Mérida para hacer la rotonda famosa de la ciudad, esa escultura es de un escultor llamado Rómulo Rosso. Rómulo Rosso en los años 20 era un artista muy loco y tocaba timple. El timple es un instrumento que los colombianos hacen para hacer música andina y cantar fabulos. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Yo también tuve alegrías y profundos desengaños. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron 20 años que a mí llegaron. El bambuco es un género nuestro y para esa generación de México fueron como las baladas para nosotros en los 80s. Entonces tenemos, y empezaron a viajar los grupos desde el puerto de Barranquilla, el puerto de Mérida, Yucatán, y se llevaron esa música. Y el cine mexicano, sus rancheras, sus corridos, tocaron la música colombiana, porque todos esos campesinos de los altiplanos, además del gusto y del éxito de sus películas y de todo lo que pasaba y de sus grandes personalidades, generaron música. Por ejemplo, lo que hace Juan es una camisa negra, no existiría si la música mexicana no hubiese llegado a través de los ferrocarriles de Antioquia, que patrocinaban la música mexicana, a todos esos campesinos de Antioquia, de donde proviene Juanes. ¿No? Entonces lo de Juanes es un resultado de músicas de ida y vuelta. No se tocarían cumbias en México si no hubiesen emigrado las orquestas y los músicos colombianos a vivir en esta gran industria que fue donde se potenció por primera vez la industria de la grabación. Si esos artistas no hubieran viajado para acá, México no tendríamos cumbias, ¿no? Y lo mismo, nos hemos mutuamente tocado las músicas, porque al final tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y hoy eso. Porque estamos hablando todos por casualidad, ¿no? Todos tenemos un trabajo que hacer aquí, y tiene que ser para todos lo que vengamos a hacer. Si la gente piensa egoístamente, pues no va a encontrar su camino, porque el camino de todos tiene que ver con los demás, de cómo vamos a cambiar muchas cosas y cómo vamos a mejorar esto. Mi sueño, yo nací, mi papá trabajaba en un equipo de fútbol cuando yo nací, en una ciudad muy pequeña. Pero en su época, en esos años que yo nací, el equipo era muy, muy bueno y logró el campeonato nacional y todo. Entonces mi sueño era vivir así, que eso no cambiara nunca. No te diría que yo por supuesto que no quería, yo quería ser Alfredo Arango, que era la figura de mi equipo en esos años, cuando yo tenía 6, 7 años, porque era la superestrella, yo quería ser él. Y cuando él me miraba y me abrazaba, yo me sentía, increíble. Y era gente humilde, era gente que llegaba en bicicleta al estadio con el papillón colgado en el cuello.
¿sí? No era lo que se bajan de los buses, era gente que incluso murió pobre, ¿sí? Entonces, yo digo, si puedo hacer algo por eso, tengo que hacer algo por eso. Entonces era mi sueño era eso. Vivíamos muy bien, la ciudad estaba muy bien, vivíamos en la playa, teníamos una vida muy tranquila, muy sencilla, ¿sabes? Como que no se necesitaba mucho para ser felices. Ese era mi sueño. Y yo empecé a cantar muy chiquito y todos mis papás y sus amigos y mis mamás y sus amigas, ¿sabes? Como que Carlos cante, Carlos Alberto canta. Y Carlos Alberto cantaba, Carlos Alberto mi mamá se negaba a cantar. Y después descubrí que en este trabajo nunca se puede cantar. Y nada, mi sueño era eso, como que no tengo esos sueños de artista. A veces cuando me buscan para preguntarme por mi experiencia, yo les digo, no les va a servir. No les va a servir porque estamos soñando con himnos todo el tiempo. Y yo les confieso que sueño con himnos. Y hoy esa juventud sueña con eso todo el tiempo. Y llega buscando la oportunidad porque Carlos Vives se exportó, Carlos Vives se internacionalizó. Entonces llegan a ver cómo ellos se internacionalizan. Entonces, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me voy a ir? No te tienes que ir para hacerlo. No te tienes que ir para internacionalizarte. No es mi caso, entonces yo no les sirvo. Por lo general, yo no sirvo, que en mi caso no le va a servir. ¿No? Y yo te digo, nadie sabe con la sed que otros beben, y la gente de nuestras tierras tiene que emigrar y que sueña con irse porque bueno, la situación no es buena. Si la situación no es buena, yo tengo todo el derecho de soñar con ir. Respeto profundamente eso, porque además, les voy a decir la verdad, la gente que me internacionalizó fue la gente que tuvo que irse. ¿Sí? Y que viviendo afuera veían un pedacito de Colombia y decían, ay, no, Colombia, te quiero, Colombia. Yo no puedo jugar con eso. Yo no puedo burlarme de eso, ¿no? Eso para mí es sagrado. Y soy muy feliz a cantarles y agradecerles eso. Pero yo siempre tuve trabajo en mi país, desde pelado ya estaba trabajando, terminé el colegio, ya estaba en el teatro, ya estaba estudiando. Tuve la oportunidad de tener una buena universidad, de ir a la Escuela Nacional de Arte Dramático, estar en una obra de teatro aquí, al día siguiente ya en un programa de niños 4 años, y después en las novelas del mediodía, después en las del prime time de la noche. Yo siempre tuve trabajo y entiendo a aquellos que no tuvieron las mismas oportunidades, ¿no? Y digamos que ya me empezaron a exportar y trabajando ahí, haciendo algo que era para hacer ahí, que supuestamente si en una industria eso no iba a pasar nada, eso no le iba a gustar a nadie. Pero yo les dije que yo quería coger el camino de ser original, de sentirme bien con algo, de sentirme de aquí. Así que eso. Yo cogí un camino en la música que como no era el camino convencional, me ha abierto un mundo increíble y un mundo de conexiones. Un mundo de conexiones increíble. Entonces eso como que me tiene como que, ¿sabes? Que nunca termina. Como que siempre estamos encontrando historias de eso y como que sueño así hacia adelante y tengo trabajo, me veo como con trabajo. Yo quiero una vida sencilla. Yo quiero que estemos una gente mejor a mi lado, mi familia, pero también mi gente, mi país. Ese es mi sueño, que todo el mundo esté contento, ¿sabes? ¿Y cómo yo puedo aportarle a eso? Sí, te estoy contestando lo que sí, era la otra parte. Si hay alguien en particular con quien Sí, siempre me pasó eso, que no. Y me empezó a buscar la gente que como que valoraba lo que hago. ¿Sí? Entonces terminé haciendo cosas y trato de no soñar. Yo quiero hacer una canción con que está muy famoso y muy pegado, porque al final si no se conecta con lo mío, no vamos a hacer nada. Y si yo no me conecto con lo de él, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces, por lo general, siempre que canto con alguien, es alguien que quiere cantar conmigo. Suena pegante de pronto. Pero es así. Porque es lo mejor, ¿sabes? Sí. Digamos, yo siempre quería hacer con Juan Luis algo, en mi nuevo disco
voy a tener una canción con Juan Luis, porque desde que yo empecé, Juan Luis estaba repuntando mucho y nos encontrábamos en todas partes, y yo veía la historia del merengue y la historia del vallenato, tiene unos paralelos impresionantes, entonces siempre quería cantar con Juan Luis. Pero una vez le dije, hermano, la vaina, Juan Luis grababa con muchos artistas, pero nunca me llamaba a mí. Y entonces, nada, ya, después, por ahí nos encontramos. Lo mismo que con Rubén, que tuve la oportunidad de hacer 2 canciones en el último álbum de Cumbiana. Tal vez alguna vez, claro, compartíamos festivales y que él cantaba después, yo cantaba antes o viceversa, y yo iba a verlo porque nos criamos oyendo la música de Rubén. Y yo sabía que el papá de Rubén nació en Santa Marta, la ciudad donde yo nací. Entonces por allá, yo lo veía, entonces por allá, la seguridad, muy lejos allá, y él bajaba por allá y me decía, Rubén, hey, yo nací donde nació tu papá. Y miraba por ahí, seguía por la derecha y se iba. Y por así varias veces. Un día me llamó, después de que yo canté en un festival en Lima, me dio un mensaje, dile a Carlos que pase por mi café. Y ya nos habíamos visto así, al grito desde lejos. Y ay, ¿qué? No sé qué, ¿cómo así en Santa Marta? Sí. Y entonces nada, pero ha sido por puro cariño, por la historia de Michelle, que me buscó siendo brasileño, y es un mercado como que no accede uno, ni ellos están tan interesados en el mercado de uno. Y terminó conectándose con la gente. Gracias. Pero por ejemplo, como mexicano, tenemos una relación muy grande. Siempre he querido contar con muchos artistas, y con Alejandro, pues seguramente habrá un momento de grabar algo, porque ellos han sido, siempre me invitan al festival en Guadalajara, que es de esos festivales que hicieron para cuando la ciudad estaba en muchos problemas. Ahí estuve yo también, invitado por Don Vicente. Si yo he venido más a México por unos amigos por los amigos que me quieren. Viví y agradecí la música que Colombia nos dio antes de que nosotros irrumpiéramos en la música. Colombia, de artistas populares, nos bañamos y siempre vivo agradecido con ellos, porque yo escogí, por ejemplo, parecerme más a Leo Durán, en el primer rey vallenato, que a una iglesia, por ejemplo. ¿Sí? En el momento de mi vida quise acercarme más a esos espíritus que a otra cosa, ¿no? Que a otro tipo de espíritus también muy valiosos, por supuesto. Sí. Entonces, antes de nosotros tuvimos en todos los géneros. Colombia es un país, pero son como 5 países diferentes. Yo soy más parecido a los cubanos, a los puertorriqueños, porque no mi manera de hablar, a los de Veracruz o Mérida, por mi manera de hablar, soy más parecido que a la gente de mi capital de mi país, o a los paisas, a los juanes. Yo tengo un acento diferentísimo, Juanes, yo no digo parce, ni digo, yo soy caribe, por ejemplo. Y estamos hablando de que eso pasa en la misma Colombia, y somos como 5 países. Y entonces yo viví de esa riqueza, de esa diversidad, de tener música del Pacífico, como los de Chocking Town hoy, que son como la modernidad de toda esa cultura. A vivir la cosa llanera que compartimos con Venezuela, a hacer Caribes o a hacer del sur, que es como Ecuador, donde hablamos completamente diferente. Esa es como mi inspiración, de esa herencia. Eso me marcó mucho para tener ese sentido de pertenencia por mi país y por toda esa cultura, y tratar de entender por qué nunca nos entendimos tanto, ¿no? Pero de los actuales, y de los actuales, imagínate, que de los actuales de alguna manera todos provienen de lo que se abrió, cuando abrimos lo que se abrió en Colombia, ¿no? Es decir, que entender que se podía hacer música local, que no fuese una pieza de museo, sino que podíamos ir hacia adelante con todo lo que teníamos, empezó a pasar a partir de nosotros. Y entonces yo seguía las bandas de rock bogotanas. Yo era un pelado que iba a ver bandas de rock bogotano, y tengo mis bandas favoritas, y hoy las produzco y mantengo viva la vida de grupos musicales que nacieron en mi época. Y yo tengo mi sello que se llama Cadena Música Local. Cuando quieran me buscan en las plataformas,
GML, Gana Música Local. Ahí está la música de los artistas locales que producimos en el sello y vas a encontrar cosas de diferentes partes de Colombia. Y entonces Camilo, por ejemplo, Camilo es una nueva generación criada con todo eso, es un pelado, son jóvenes de la modernidad, pero que en su casa, en el tetero, vivieron vallenatos y cumbias y orquestas tropicales, ¿no? Y ranchera y corridos. A mí me daban ranchera y corridos, José Alfredo Jiménez en mi casa era una cosa sagrada, pero sagrada y sonaba siempre. Y nos alimentaron así, y esos pelados de esta nueva generación tienen eso, porque yo creo que si no tuvieran eso, si no hubiesen tenido esas familias y esas casas que les dieran todo eso, no sería tan divertida su música hoy, incluso dentro de las modernidades y las cosas, porque eso te da una idea de la manera, es decir, empezamos a cantar. Yo creo que conmigo nació en mi país empezar a cantar como hablábamos. Entonces tú oyes a los paisas en el reggaetón, en el urbano, pues entonces que venga Carlitos y no hay que todo ese acento, tú lo ves todos con su identidad, ¿sí? Y eso es muy bonito porque de verdad siempre estábamos buscando cantar como no hablábamos. Entonces, yo creo que a mí me fascina que les vaya bien. Yo soy el primero que me da felicidad que les vaya bien porque yo soñé con eso. Yo soñé con que valoraran lo nuestro, y que no solamente que valoro mucho a nuestros viejos que nos cantaban los bambucos y los pasillos y los torbellinos, y todo muy lindo, y nos vestíamos de folclore. Valoro todo eso porque me crié con eso, pero también soñé con que nuestro rock and roll naciera de nosotros y con que la música moderna ya no fuera todo en otro idioma, ni traído no sé qué, ni copiado de la copia, sino que tuviéramos cosas nuevas creadas para competir con el mundo, pero que nacieran de nuestras diversidades, de nuestras formas de hablar. Yo sí soñé con esto y cuando salió Fonseca, pues yo fui el más promotor de Fonseca porque la gente decía, bueno, eso Carlos Vives, todo eso que vas a hacer no va a funcionar. Y después cuando funcionó dijeron, bueno, eso funcionó porque era Carlos Vives. ¿No? Entonces, ¿me entiendes? Como no aceptaban nada, pero entonces empieza a aparecer Fonseca, Juanes, Kavira, el otro, tal cosa, y yo decía, yes. Y hoy sigue pasando, entonces yo soy el más feliz. Y si me dan trabajo, más feliz. Vamos, que no me olviden que esta noche estamos felices de conocerlos, de cantar para ellos. Que no nos olviden que tienen un lugar maravilloso, que es muy hermoso, que a raíz de esta invitación hemos tratado de conocer más por qué son así, dónde están, qué hacen, qué es lo que hacen para hacer esto. Y bueno, estoy feliz porque todo mi equipo es muy joven y han venido y han podido disfrutar de la feria y llegaron un día antes que yo, así que han tenido la suerte que yo tuve. Y decirles que los felicito, que sigan adelante con todos los sueños de ciudad y con la gente y para adelante, y los felicito, que me encanta, además que tienen un nombre que es una marca hermosa.